Ahora sí ya está grabando. Buenas tardes, magistrado Humberto. Antes que nada, quiero agradecerle sinceramente el tiempo y la disposición para realizar esta entrevista el día de hoy. Me presento brevemente. Mi nombre es Andrea Rivero Ponce. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Ejecutiva Audiovisual por parte de la Universidad de Anáhuac, México. Esta entrevista forma parte de la asignatura Teorías de la Comunicación y tiene como objetivo conocer cómo la comunicación ha sido parte de su ejercicio profesional, especialmente en temas de liderazgo y tomas de decisiones. Asimismo, me interesa conocer su experiencia en la impartición de conferencias, conocer em, su experiencia en entrevistas, participaciones y en medios de comunicación. Antes de empezar, me gustaría solicitarle su autorización para grabar esta entrevista, ya que será utilizada únicamente con fines académicos y me permitirá elaborar correctamente el análisis que forma parte de esta actividad. El material no será utilizado para ningún otro propósito. ¿Me autoriza a grabarla? Con mucho gusto, Andrea, otorgo mi autorización expresa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya empecé a grabar. Qué bueno que me aceptó. Em, Perfecto, pues yo digo que podemos empezar. Tengo aquí unas preguntas para usted, que estoy deseosa de saber su experiencia profesional. Entonces, vamos a empezar en un segundo. Perfecto. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo descubrió que le gustaba la comunicación o comunicación audiovisual, relaciones públicas o contenidos digitales? Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Me presento brevemente para el conocimiento de quien deba ver esta entrevista. Pues mi nombre es Humberto Suárez Camacho. Principalmente me desempeñé como funcionario judicial, juzgador, juez de distrito, magistrado de circuito y otros cargos relacionados con la justicia durante aproximadamente 35 años. Ese digamos que fue lo más importante. Pero ya en relación con la comunicación audiovisual, pues siempre ha sido de mi interés, pues dar clases, impartir conferencias, estar en cursos, como ya te pude hacer llegar el currículum, incluso como magistrado y como juez, intervenimos en algunos programas de televisión dentro de la función judicial y pues siempre hemos estado en contacto con la gente, en auditorios, en pláticas, en charlas, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado pues participar e interactuar con la gente. Ok, ¿y qué fue lo que provocó en usted ese deseo de no solo quedarse en el área, digamos, administrativa en una oficina, sino como avanzar a un foro o con personas? ¿Qué fue eso que lo motivó a hacerlo? Pues mira, principalmente siempre, como te repito, ha sido de mi gusto, pues dar clases, impartir conferencias. Entonces Mm, muchas veces se fueron dando unas cosas con las otras, como complemento de la carrera judicial, pues me invitaban a dar estas conferencias, también a asistir a cursos, incluso en algunos casos yo era el entrevistador, en otras yo era el entrevistado. Entonces eso mm, te va dando, pues como que te complementa el perfil, porque no claro. nada más estás detrás de un escritorio revisando expedientes o atendiendo pues las funciones propias jurisdiccionales, las relaciones de trabajo con los colaboradores, sino también tienes la oportunidad pues de impartir tus conocimientos a otras personas que pues que lo requieren y hay una Ya. retroalimentación de pues salir de la oficina también, ¿no? Qué padre, sí, la verdad me parece increíble y sobre todo que no todas las personas lo hacen, pero usted te muestra que cuando te gusta algo lo vas a hacer, ¿no? Y encuentras la forma y como usted dice, se va dando, ¿no? Se va prestando la situación. Vale. Platíqueme un poco de cómo llega usted a su primer trabajo. Bueno, en el ámbito de los abogados, pues tiene uno diversos acercamientos, ¿no? Yo empecé pues desde abajo, a veces cargándole como decimos, cargándole el portafolio al abogado. Yo entré a trabajar en un despacho de abogados, luego estuve en el gobierno federal, luego también estuve en lo que ahora es el INE, que se llamaba antes el IFE, pero la verdad es que no encontraba mucho mi deseo, o sea, no me llenaba ninguna de estas cosas. Mi papá fue magistrado federal también, y yo tenía siempre esa reticencia de seguir sus pasos. Ya no, yo tengo que abrirme mi paso por mí mismo, no tengo que
pues ganarme las cosas porque soy el hijo de fulano. Pero a final de Claro. cuentas entré a trabajar desde abajo en un tribunal en algún momento de mi carrera. Y pues ahí desde abajo, desde pues hacer las sentencias, llenarme las manos de, pues en ese entonces pues no había herramientas electrónicas, las cosas se hacían manuales, uno se llenaba de tinta las manos para imprimir las sentencias. Ya después aparecieron las computadoras y ya fui subiendo en la carrera judicial hasta ser juez de distrito y después magistrado de circuito. Wow, qué impresionante, la verdad, qué admiración empezar desde abajo todo y es un camino muy difícil, sobre todo el derecho es una carrera que hay que tener ganas, que hay que tenerle ganas y sobre todo interés y pues usted es el claro ejemplo que lo tenía y ve usted hasta dónde ha llegado. Qué padre. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué consisten sus actividades profesionales? Bueno, durante los 35 años que fui funcionario judicial, pues nosotros hacíamos las sentencias, los proyectos de sentencia que autorizaba yo, primero como juez de distrito y después como magistrado de circuito. Mis colaboradores me preparaban lo que llamamos los proyectos de sentencia, que es propiamente un documento para que discutiéramos con los otros dos magistrados y se aprobara o no se aprobara la decisión, se hacían las modificaciones respectivas en la sesión, pues que ya se graba como lo estamos haciendo ahorita en la entrevista. Ya es una cuestión ya que se difunde públicamente y ese era esencialmente el trabajo como funcionario judicial. Yo me retiré desde el año pasado, en 2025, me retiré de la función y ahora pues soy consultor jurídico, entonces la gente acude a mí para asesorías cuando tienen pues algún problema, alguna duda y pues yo ya sea los canalizo con algún otro profesional o si es de mi competencia, es decir, que yo pueda llevarles el asunto, pues también pues yo les ayudo con eso. Ok, claro. Y si nos enfocamos un poco a lo que usted se ha dedicado en los medios de comunicación, ¿en qué consistía, por ejemplo, un día en el que usted era grabado para un programa? Eso me encantaría saber. ¿Cómo era desde que lo contactaban? ¿Usted los contactaba o lo buscaban a usted? ¿Cómo era ese camino hasta que ya el programa estaba en la tele, ¿no? Eso me encantaría saber. Bueno, yo te puedo decir de las dos vertientes. Primero, pues me invitaron alguna vez, como ahora tú tuviste la amabilidad de invitarme, a hacer una entrevista y se fijaba un tema, generalmente jurídico, vamos a suponer qué es la Constitución, un tema en general. Igualmente, como ahora, pues hacían me invitaban, bueno, llevamos al foro de televisión ahí que tiene el Poder Judicial. Y bueno, pues ahí estaban las cámaras, y me hacían las preguntas y yo contestaba. Eran preguntas generalmente técnicas, relacionadas con la función judicial o con el derecho, etcétera. Y lo mismo al revés. Yo formaba parte de una asociación que se llamaba Colegio de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ese colegio tenía asignada una hora a la semana en el canal judicial con un programa que se llamaba Justicia a Profundidad. El presidente del colegio, en alguna de las sesiones que tuvimos, porque él era el que era digamos, el entrevistador general, que siempre salía en la tele, pero dijo que quería darnos pues la oportunidad de que todos participáramos como presentadores y como entrevistadores del programa. Entonces yo realicé algunos programas ahí en Justicia a Profundidad y hacíamos pues al revés. Yo contactaba a quienes iban a participar en las entrevistas, veíamos algún tema que fuera de interés y en ese tema de interés pues hacíamos las preguntas y como estamos haciéndolo ahora, más que al revés, yo era el que hacía las preguntas y mis entrevistados o la gente que colaboraba era quienes contestaban y había que manejar muchas cosas ahí ya como presentador, manejabas los tiempos, la cámara, que si ibas a la cámara 1, a la 2, a la 3, te iban diciendo aquí en el chícharo, ya faltan 30 segundos, entonces tú más o menos le hacías pues una seña,
para que acabara, o si tú tenías los 30 segundos, no, tenías 30 segundos, entonces tenías como que ir pues hablando un poco más para que llegáramos al momento del comercial, ¿no? O de la pausa comercial. Entonces era más o menos lo que debíamos estar atentos como conductores del programa, ver en qué cámara estábamos y cuando ya el floor manager, digamos, nos decía, oye, tienes 20 segundos, o te voy a decir cuando falten 20. Entonces, y yo decía, me acomoda más cuando falten 10 o una cosa así, y ya, entonces decía 3 2 1 y tratábamos de acabar al mismo tiempo, ¿no? Y casi Vale, siempre pues nos salió bien, déjame decir que casi siempre nos salió bien, una otra vez sí hubo que cortar y volver a hacer, pero casi siempre nos salía bien. qué bueno, porque sí es importante, sobre todo cuando hay tiempos medidos o más cuando es en vivo, como que sí tiene todo, uno tiene como la presión de que todo tiene que salir correctamente. ¿Y a usted qué le gustaba más? ¿Le gustaba más entrevistar o ser entrevistado? Pues las dos cosas. Me gustó más entrevistar porque te digo que debemos estar atentos a todos estos aspectos como que técnicos y que la luz, que te maquillaban y que ver a los otros, porque a veces algunos entrevistados pues se ponen nerviosos también, ¿no? Entonces pues había Mm, que tranquilizarlos un poco. Cuando también pues me entrevistaban a mí, pues era lo mismo, tratar de contestar bien, en fin, las dos facetas son buenas, pero pues la de dos. entrevistado realmente como conductor del programa, pues fue una etapa también muy bonita. Qué bonito. Pues muchas gracias. A mí me gustaría saber qué es lo que más disfruta de su profesión. Bueno, ahora que ya estoy retirado, lo que más extraño son precisamente pues estas cosas como la que estamos haciendo. Cuando hacíamos la sesión, ya por el tema de la pandemia y todo eso, y por poder difundirla a todos los que puedan ver, porque las sesiones son en vivo. Entonces, para que cualquiera de las partes interesadas, de los abogados, etcétera, pudiera ver la sesión, se hacía así en video y era pues una parte pues muy, muy padre porque pues estás en la sesión, tú defiendes tus argumentos, a veces no coincides con los otros, empieza la discusión, a veces se hace un poco álgida, pero digamos que es ahora como están los partidos de fútbol, ¿no? Pues es el momento del partido y pues tú tratas de demostrar que tú tienes la razón, que tus argumentos son mejores que los demás. Eso es lo que extraño todavía a veces de las sesiones que son en vivo. Lo que pasa es que es muchísimo trabajo, pero yo creo que es lo que extraño más, ese tipo de sesiones en vivo, cuando empiezan los debates, tú tratas de convencer a los demás y los demás a ti. A veces me convencían y a veces yo los convencía a ellos y a veces no nos convencíamos y cada quien formulaba su opinión por su lado y pues todos amigos como siempre, ¿no? O sea, entonces digamos que el debate, ¿no? El debate y el defender los argumentos. Ok, me gusta, me gusta. A mí también me parece eso muy interesante. ¿Y cuál ha sido el proyecto de trabajo que más ha disfrutado? Bueno, pues ya relacionado con la comunicación, ahí en el trabajo hay una anécdota que en su momento llevábamos un asunto de un muchacho que le apodaban el Mosh, que había tomado la universidad en huelga y yo tenía su amparo en el juzgado. Y yo le dije, él solicitó una entrevista conmigo, personal, y yo le dije, pues ven al juzgado. Y yo tenía muchos de mis empleados, de mis colaboradores, eran gente muy joven que en ese entonces se permitía así, eran estudiantes de Derecho y estaban estudiando en la Facultad de Derecho de la UNAM, que estaba cerrada por culpa de este hombre, y entonces llega y se formó un ambiente pues un tanto tenso porque pues todos estaban en huelga por culpa de él, llegó al juzgado y ya pude platicar con él y pues la verdad, pues sí me convenció mucho de los ideales de su movimiento y todos estaban así, con las uñas para afuera, ¿no? Ese fue, digamos, un momento laboral muy álgido porque pues, mi personal dice, oye, ¿por qué lo llamas? Pues es una persona que se está defendiendo y le dimos la oportunidad de hablar, ¿no? Ya en las conferencias, que es lo que pues más importa para tu carrera, en alguna ocasión me invitaron a dar una conferencia en Acapulco y eran 1,000 personas, un auditorio muy grande ahí en Acapulco. Y es un poquito cómo puedes manejar a los auditorios, ¿no? Porque éramos
3 o 4 personas que hablábamos, y yo hablaba al final, era el último, teníamos 15 minutos para hablar de algún tema jurídico, y el que pasa antes de mí fue terrible, terrible porque el hombre habló, leyó una cosa, y lógicamente ante 1000 personas, ya cuando él terminó, pues todo el mundo estaba en otra cosa, estaban hablando, estaban distraídos, y pues me presentan a mí, yo creo que ni siquiera escucharon la presentación. Entonces dije, pues ¿qué hago, no? Porque ahorita todos están ya en su rollo, ya no. Lo que se me ocurrió en aquella ocasión fue decirles, miren, por favor, les pido que guarden silencio, saquen una pluma y su cuaderno. Entonces todo el mundo se quedó, ¿y este cuate qué le pasa, no? Porque era una conferencia, no era una clase, entonces hablas, ¿no? Pero pues ya me esperé unos 20 segundos, tal vez, en silencio, y ya que todos vieron que estaban, ya tenía la atención de todos, y le dije, bueno, pues ahora pónganle al principio, este va a ser el tema, y ahora escribir, ¿no? Diga, no es cierto, no escriban, pero escuchen, ¿no? Pero ya logras atraer la atención de toda esa gente. Y pues ya expliqué el tema, ya, bueno, todo estuvo muy bien, aunque pues me gané la animadversión de un personaje importante que también estaba ahí, que dijo, ay, que es muy sangrón en hacer, pues digo, pues ¿qué querías que hiciera? Pero la gente no me está haciendo, no está haciendo caso, tenía yo que decir algo para que tener la atención de ellos, ¿no? Entonces esa fue una anécdota también, pues interesante que me ha pasado, pues entre algunas otras. Claro, ay no. Pero qué bueno, porque al final se logró el cometido, ¿no? Al final se Sí, logró me pusieron recuperar la atención, ¿verdad? atención Era la idea. del público, claro, claro. ¿Y qué es más importante para el éxito en su trabajo? ¿El cliente, el usuario, la estrategia, el contexto? Pues mira, cuando yo era magistrado, cuando yo era funcionario, pues era tener una adecuada comunicación con los colaboradores, saber qué ibas a obtener de cada uno de ellos, cuáles son sus potenciales y cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, trataba yo de sacarle jugo a lo que mejor pudiera ser cada uno de acuerdo con su personalidad. Había unos a lo mejor muy rápidos en su trabajo, otros eran brillantes pero lentos. Entonces, debías de buscarle la manera de obtener el potencial de cada uno. En el trabajo que yo tenía, que era pues preparar proyectos de sentencia y discutirlos, como ya te dije, pues no era tan importante, y yo se los llegué a decir porque llegaba a haber problemas entre ellos mismos. Y yo les llegaba a decir en alguna reunión, miren, a mí no me interesa que ustedes sean amigos, si quieren no se hablen, eso no importa, la cosa es que no haya problemas aquí en el trabajo, ustedes hagan su trabajo conmigo. Yo entiendo que para otro tipo de actividades, como por ejemplo cuando hay unas lluvias de ideas, cuando se trata de comunicación, pues sí debe haber cierta armonía entre los que colaboren, ¿no? Entonces ahí pues más o menos llevarse bien. Por ejemplo, yo con mis compañeros magistrados, pues nunca fuimos amigos de, oye, vamos a ir a un restaurante a tomar unas cervezas. No, simplemente era un respeto, nos llevábamos bien y hasta allí, porque yo creía que llevarlo a otras escalas podía contaminar mi trabajo. Entonces, ese eran los aspectos cuando yo era magistrado, ¿no? Ahora pues es diferente porque pues ahora pues yo soy mi jefe, yo soy mi trabajador y yo soy todo, entonces pues yo me regaño a mí mismo nada más. Wow, ok, perfecto. Sí, de hecho yo opino lo mismo que en el trabajo menos es más. Sí, es importante que haya respeto entre los compañeros, claramente, pero sí marcar como una línea, ¿no? Esa línea que separa el trabajo de lo privado para que luego no haya malos entendidos y luego eso pues afecte la atmósfera del trabajo. Entonces, pues sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Em, ¿Y usted cómo se mantiene actualizado? Bueno, pues ahora ya es más fácil que en otros tiempos, ¿no? Pues ahora con las redes sociales, con los grupos, pues estoy ahí en un par de grupos que pues ahí mandan resoluciones, pues las lee uno, lo que llamamos nosotros jurisprudencias, que son decisiones obligatorias, estar más o menos, pues no tan alejado
realidad, porque la función jurisdiccional pues es como si fueras al gimnasio y cada semana pues estás haciendo, pues, no lo dejas, pero ya cuando lo dejas pues empieza a faltarte la condición y demás. Entonces siempre es importante pues ver algunas opiniones, algunos artículos, ese tipo de cosas pues que ya se mandan por las redes, por internet, pues para no quedarse tan rezagado ahora que pues ya no estoy en funciones, que es cuando pues estás más en contacto con todas estas cosas. Pero ustedes como que se lo mandan a usted o usted solito se interesa y busca artículos y Pues se informa. pues Un todo poco se de va los dos. sabiendo, ¿no? Ves un poco lo que pasa en el periódico y si hay la Ujú, resolución, pues luego en los grupos sale claro. o los mismos grupos van resaltando. Estoy, por ejemplo, en un grupo de doctores en Derecho y pues ahí más o menos mandan artículos, otro de que están ahí los exmagistrados también, ahí pues están diciendo sus cosas y hay unas que no hago caso, pero hay otras que sí son interesantes y pues, se ven. Entonces, más o menos con todo esto y trata uno pues de estar actual en las noticias, en los criterios, en todo esto. Ok, perfecto. ¿Y qué papel juegan sus colaboradores y organizaciones en el éxito profesional? Bueno, como ya te dije, pues los colaboradores son los que hacían los proyectos de sentencia, son los que me hacían los documentos que se iban a discutir para después ser las sentencias a discutirse y a autorizarse. Entonces, era muy importante. Por ejemplo, la selección de los colaboradores en un momento dado, pues era muy importante. Yo cometí un error una vez garrafal, porque pues conocí a una persona que me dijo, mira, pues yo soy doctor en Derecho por una universidad muy importante, no la digo para no desprestigiar la universidad, ¿verdad? No es la tuya. Una universidad muy importante, y me dice, mira, pues mire, yo soy doctor en Derecho, aquí está mi tesis, esta fue mi tesis profesional, me recibí tal día de doctor en Derecho. Y yo dije, bueno, pues y es el área que manejamos en el juzgado, y que le interesaba entrar ahí. Yo dije, perfecto, dije, ya, órale, pues llega hasta el día y ya te doy tu nombramiento, pero sin una verificación de su trabajo, en fin, entonces sin mayor verificación, y creo que ese fue uno de los mayores errores que cometí. Ya cuando le empecé a dar algunos expedientes, bueno, el hombre no sabía ni escribir, y bueno, pues ahora pues ya hay unas herramientas, no sé, el chat GPT y otras cosas que más o menos te pueden ayudar a escribir. Pero entonces, pues no, el hombre no sabía. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un doctor en Derecho de esta universidad tan prestigiosa no sabía ni escribir? Entonces, ese fue uno de los errores más grandes que cometí como titular, de nombrar a una persona solo porque pues, tenía ciertos estudios, pero sin verificar realmente sus habilidades, ¿no? Sus skills. Y pues sí, estuve que ahí, bueno, le dije, oye, pues con la pena, pues es que pues no me ayudas, ¿no? Y pues ya después de un tiempo, pues tuvimos que darle Sí. las gracias, ¿no? Entonces No, eso ¿y es importante. cuánto tiempo duró en el equipo? Pues le das un nombramiento, creo que le di unos 3 meses, pero pues se fue a los 2, porque realmente digo, oye, pues es que la verdad no pensé que fueras tan malito, no digo, no se lo dije así, o Qué sea, si alguien no pena. puede hacer una redacción coherente, pues no. Es que hay dos No, habilidades principales en un secretario: que tenga el conocimiento jurídico, de derecho, de las leyes, jurisprudencia, etcétera, y que también sepa plasmarlo, que tenga una redacción fluida y adecuada. Sin una y de hecho es más importante la redacción que el conocimiento, porque si no tiene el conocimiento, yo le digo, mira, esto se debe decidir así, redáctalo. Entonces, pues, la redacción más importante, ¿no? Y este hombre, pues desgraciadamente no la tenía, ¿no? Y fue un no. error mío haberlo nombrado sin verificar eso. Pero Sí, bueno, luego el título engaña, ¿no? El título no lo es todo. Uno puede tener doctorados, maestrías, pero pues de eso a saber escribir sí es una gran diferencia. Sobre todo hoy en día con la inteligencia artificial, mucha gente ya se apoya solamente de eso. Entonces su cerebro se hace completamente flojo, ¿no? claro, y eso está Pero mal también. está mal también. Em, en su ejercicio profesional, ¿qué actividades tienen algún impacto en la sociedad? Bueno, pues te repito, cuando fui magistrado, pues hubo decisiones muy importantes, muy trascendentes, que salían a veces en medios, en,
pues en la televisión llegaron a salir, en algún momento unas clausuras hace muchos años que todavía creo no habías nacido siquiera, pero hubo problemas ahí en algunos antros, salimos en la televisión y tratar de pues defender unas resoluciones en ese entonces, pues todavía había la posibilidad de aclarar algunas decisiones ante la sociedad, en entrevistas, en fin, en boletines. Entonces, eso le interesa a la sociedad, incluso pues en algunos periódicos se ven, oye, pues tal juez o tal magistrado soltaron a un delincuente o lo que la gente piensa que es delincuente, y pues tratar de aclarar eso. Y ahí entran también las organizaciones profesionales, que era la respuesta anterior o la pregunta anterior. En ese entonces había organizaciones de jueces y magistrados que más o menos daban cierto soporte o cierta difusión o respaldaban a los jueces y magistrados en este tipo de decisiones. Entonces, todo lo que se vuelve mediático, y eso pues seguramente lo ves en tu carrera, pues impacta, ¿no? Impacta más, por ejemplo, un video que una fotografía, impacta más una fotografía que un texto escrito, impacta más un texto escrito que simplemente pues un rumor, ¿no? Entonces, en la medida en que se van Claro. aclarando y difundiendo las cosas, pues es más, es mejor para todos, ¿no? Y así como impacta también hoy en día se sube un video a YouTube, ¿no? Entonces te aparecen recomendados el video, un tema así, es una muy buena portada, pero ves las vistas y como que dices, o sea, son 100 vistas, ¿no? Pero si comparas esto con el mismo video, misma portada, pero el video tiene 1 millón de vistas, dices, te interesa más. Si mucha gente lo ve, le picas al video. Si lo ven 10 personas, si tiene solo 10 vistas, es por algo. Entonces, eso también impacta mucho hoy en día, que es los banners en videos de YouTube, eh, como las mayúsculas en un título, todo eso también impacta muchísimo. Hasta las palabras así luego las ponen como en rojas o en amarillas para que impacte más al consumidor, ¿no? En este caso al consumidor visual o como se diga. Eh, ok. ¿Qué recomienda tomar en cuenta para hacer una cotización de un trabajo? Bueno, pues eso ahora ya es en la actualidad. Cuando fui magistrado, pues evidentemente nosotros pues percibíamos nada más el sueldo que se nos asignaba y pues trabajamos pues tratando de hacer, como tuve un jefe, un ministro de la Corte con el que pude colaborar, que me decía, pues hay que hacer las sentencias pronto y bien, o sea, en un tiempo razonable y que estuvieran buenas, porque si me tardaba mucho por querer hacer muchos gariboleos, pues estaba mal, pues la gente está esperando que su sentencia salga pronto. Entonces decía, tenía otro dicho que también era lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, hacer las cosas bien, pero si queremos hacerlas muy, muy, muy bien perfectas, a lo mejor nos tardamos demasiado y eso tampoco es bueno. Y ahora, ahora las cotizaciones actuales, pues mira, se toman en cuenta varios factores, desde luego el tipo de asunto que se trate, el monto, en el caso de nosotros, el monto del asunto, cuánto se está litigando, cuánto se está peleando. De ahí se cobra, pues a lo mejor un porcentaje o se pide un porcentaje. Se ve también bueno, al menos yo lo que veo es las posibilidades de ganar el asunto. Si se ven posibilidades de ganar el asunto, se hace una cotización normalmente de un porcentaje del monto del asunto. Eso es lo que yo más o menos hago y si está de acuerdo también en las posibilidades mías de llevarlo, de llevar el asunto ante tribunales o ante quien haya ante que llevarlo, pero normalmente va siendo un porcentaje del monto del asunto y sobre todo, pues en la actualidad, como en todos los ámbitos, en los abogados hay de todo. Hay quienes regalan su trabajo por 200, 300 pesos y lo llevan, pero pues no tienen a lo mejor los conocimientos o la experiencia. Pues yo, bendito sea Dios, ya después de 35 años de haber estado en esto, pues ya tengo experiencia y solo en algunos rubros. En algunos otros temas no la tengo y lo que hago pues es le envío el cliente pues a otro abogado que sé que es especialista en eso, pero en lo que sí soy especialista pues trato de ver el monto del asunto pues, y un porcentaje del negocio es lo que más o menos se busca cobrar, es lo que yo hago, ¿no? Porque Y eso normalmente pues aplica, son,
pero normalmente se buscan asuntos que sean de montos importantes para que valga la pena esto. Claro, el trabajo, claro, el esfuerzo. Y eso aplica también cuando usted le hacían entrevistas, cuando usted se dedicaba como a un medio más de comunicación, de medios, digamos, ¿no? ¿También se le pagaba un sueldo o era voluntario? No, bueno, en aquel entonces yo era funcionario judicial y había una prohibición en la Constitución de que nos impedía cobrar por cualquier otra cosa. No podíamos cobrar por dar clases, no podíamos cobrar por dar conferencias, no podíamos desde luego llevar algún asunto privado, Extra. ¿no? Sí, sí. Ahora en la actualidad, pues ya que no tengo esas prohibiciones, pues sí, si me hablan para dar una clase, pues sí se cotiza cuánto va a ser por hora la clase y pues ya si me conviene, pues acepto, ¿no? Cuántas horas van a ser en la conferencia y ya Ujú. sobre esa base, pues ya, ahora sí ya puedo cobrar, ¿no? Ah, okey. Em, ¿Qué asociaciones profesionales tienen mayor presencia en su ejercicio profesional? Pues como te había dicho hace rato, yo pertenecía al Colegio de Magistrados y Jueces, de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito, que no era la asociación profesional, o en algún momento lo fue, pero después hubo una asociación más grande, que era la que aglutinó un montón de gente. Después vino la reforma judicial y esta asociación pues pasó a ser como que la oposición, porque como cambiaron las reglas, cesaron a muchos jueces, hubo la elección el año pasado, etcétera. Esta asociación pues ya pasó a ser como que la oposición, ya de los que estábamos antes y los que aún siguen ahí, pues son los que están combatiendo, están criticando al sistema y demás. Ahora me parece que hay una asociación oficialista que están ahí, los nuevos jueces pertenecen a ella y pues como todo, pues ahí le echan alabanzas y loas a los organismos actuales. Y ya en mi profesión como abogado litigante, como consultor, pues están, la principal es el colegio, hay varios colegios, yo no pertenezco a algunos, pero hay varios colegios que son asociaciones de abogados que pues más o menos si te asocias a ella, pues tienes que guardar cierta ética, ciertos principios y demás. Entonces, hay algunas más influyentes que otras que dicen, tú perteneces a este colegio, pues este colegio es más renombrado, más prestigioso, y hay otro colegio que pues, les suena más patito, entonces, Mm, pues hay de todo, ¿no? Hay mucho en abogados, hay demasiado. claro, claro. Esta siguiente pregunta, es una pregunta interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esta me llamó mucho la atención, porque comenta cómo afecta la pandemia a su trabajo profesional y a sus clientes. La pandemia fue algo agridulce para todos, o sea, fue algo muy triste para muchas personas, perdieron sus familiares, se enfermaron ellos mismos, hubo un encierro, ¿no? Se cerraron escuelas, se dejó de ir al trabajo, todo. Por un lado positivo, si no se enfermó nadie de tu familia, si no te enfermaste tú, era muy bueno porque pues estabas con tu familia, ¿no? Convivías con tu familia, estabas en casa y era una dinámica un poco menos estresante, ¿no? Pero en su trabajo, en su ejercicio profesional, ¿cómo afecta la pandemia, eh, todo esto en su vida Pues y a mira, sus nosotros clientes? pues ahora vamos a todo eso. Mira, primero hacíamos las sesiones los tres magistrados juntos en persona, o sea, estábamos uno al lado del otro y se grababa la sesión con una cámara y pues hablábamos en vivo uno con otro y los debates que te expliqué hace rato, pues los hacíamos en vivo y los tres, ¿no? Entonces, y se grababa, te digo, con una cámara y se difundía en tiempo real a quienes quisieran verlo a través del Internet. Ya cuando llegó el tema de la pandemia, ya se empezó a hacer esas sesiones, pues como estamos ahorita en la entrevista, cada quien, y era chistoso porque estábamos en el mismo tribunal y cada quien en su oficina y cada quien grabando o cada quien interviniendo en su dispositivo, pero no juntos. Entonces, pues sí, yo siento que se hizo más impersonal porque pues a veces le dabas un codacito
compañero, oye, pues te equivocaste aquí, en breve, ¿no? En corto, pero pues ahora no se puede hacer eso, ¿no? Se tiene que hacer pues ya todo así, pues como que más formal, más espaciado. Pero eso fue, yo creo que una de las cosas más tristes que pasó, y ya el esquema de trabajo sigue hasta la actualidad. Tú si ves las sesiones de los tribunales, pues son así, cada uno en su despacho, hablando como estamos hablando tú y yo, nomás que pues multiplicados por 3 y hablan, intervienen. Yo creo que se hizo muy impersonal. Ya en el ámbito de la comunicación, de las clases, de las conferencias, pues lo mismo. Yo veo que las instituciones ya como que encontraron el caminito para abaratar costos. O sea, por ejemplo, yo trabajo con algunas escuelas dando clases y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, oye, que te invitan, no sé, en Mérida a dar clases este fin de semana. Pues estaba padre porque pues agarrabas el avión, el hotelito, pues dabas tus clases y después a lo mejor comías ahí y era un buen paseo, ¿no? Para el docente. Tenías Claro. al auditorio enfrente, tenías la interacción directa con los muchachos, con los abogados, con quien fuera. Pero ahora con esto del Zoom y de las plataformas y demás, pues ya te dicen, bueno, pues sí te invito a dar clases, sí, tu auditorio es de todo el país, pero lo vamos a ver como en la entrevista, como estamos ahorita, pues entonces pues yo hablo, pues quien quiere, a veces ni siquiera veo quiénes están. Entonces yo creo que el tema que derivó de la pandemia y esto que ha hecho que en estos cursos en línea se abaraten los costos, yo creo que se vuelve más impersonal. A mí me gustaba mucho ir a dar clase, ver las caras de la gente, si se dormían los despertaba, en fin, era como que más personal el trato en pláticas, en conferencias, etcétera. Y ahorita creo que eso se ha perdido mucho con el Zoom, porque pues Ujú. uno habla, cuenta un chiste, ya no sabe si se rieron o no, entonces pues es más impersonal. Yo creo que eso era mejor antes Más en ese impersonal. aspecto, ¿verdad? Ujú. Claro. Ok. Y vale. Esa es la última pregunta. Con esta pregunta cerraríamos esta sección de preguntas de la entrevista. ¿Qué recomendación nos daría a nosotros que empezamos los estudios universitarios? Bueno, ya no me acuerdo mucho cuando yo empecé los estudios universitarios hace mucho tiempo, pero de todo el tiempo que ha pasado desde entonces hasta el día de hoy, yo lo que te puedo sugerir a ti, te puedo recomendar a ti, desde luego a todos los que estudien, es que realmente disfruten lo que están haciendo, que si eligieron una carrera, si eligieron una profesión, se den cuenta de que realmente es lo de ustedes, que es pues no sé si su vocación o su interés, pero realmente que lo estén disfrutando. Yo entiendo que en una carrera, como en el caso de derecho, pues había materias que no me gustaban, había profesores que me caían mal, en fin, todo este tipo de cosas, pero que busquen dentro de todo eso, primero, si realmente es lo que les está llenando como personas, no tanto que vayan a ganar dinero o que vayan a ser famosos o que tengan muchos likes o lo que sea, sino que sea algo que con lo que después de hacerlo queden satisfechos y eso mismo va a ir dando otras oportunidades, ni tampoco quererse comer al mundo de ahorita, ay, mira, pues voy en tercer semestre, ya quiero tener un programa o ya quiero ser como fulanito o fulanito, sino que encontrar su propio paso, qué es lo que les gusta, salir en la cámara, estar detrás de la cámara, estar editando, qué es la parte de lo que realmente les llena, lo que realmente les produce esa satisfacción interna. Yo me di cuenta que era la carrera judicial porque intenté varias cosas y ninguna me llenó. A lo mejor ganaba más dinero por otro lado, a lo mejor ahora gano más dinero, no lo sé, pero la carrera judicial fue realmente lo que me llenó en su momento y lo que me hacía sentir bien, aunque tal vez no ganara tanto dinero como algunos abogados que conocía yo, que decían, no, pues esos cuates, en fin, ¿no? Pero era lo que realmente me llenaba a mí y creo que a muchos de las personas que conozco pues les sigue llenando. Y lo mismo diría que en la carrera de ustedes, pues vayan viendo qué les va gustando y si realmente les está gustando y si no les está gustando, pues a otra cosa y no pasa nada, hay mucha vida. Es mejor darse cuenta a tiempo a que pues después empeñes toda una vida siendo infeliz en lo que haces. Claro. Y de hecho, bueno, aprovecho para compartir brevemente. De hecho, me gustó mucho lo que usted comenta, porque justamente yo siempre quise concluir mis estudios. Siempre es algo que se quedó
en mi mente, es algo que quería hacer definitivamente, y el hecho de estarlo haciendo es difícil porque trabajo tiempo completo y pues no solo trabajo, sino también soy esposa y madre de 3 gatitos. Entonces, pues sí, sí es, sí es complicado, pero al final cuando estoy haciendo mis tareas o estoy haciendo algún módulo o esta entrevista, lo disfruto mucho porque es algo que añoré. Y aunque es complicado, porque sobre todo escribir y todo eso, a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque trabajo en un entorno donde no hablo mi idioma, no aprendo mucho cómo escribir, entonces tengo que acudir mucho a textos o preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿suena esto bien? O de plano no, o sea, pero eso, al hacer eso estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces es algo que disfruto mucho, al final de cuentas, aunque es un esfuerzo bastante grande. Y estoy muy feliz de seguir haciendo esto y de a lo mejor en algún futuro concluir mi licenciatura y por qué no, ¿no? O seguirme preparando y llegar a ser como esa persona que siempre he querido ser, que es una mujer con estudios y preparada no solamente con un papel, sino que sepa hacer las cosas, no como la persona que contrató, ¿no? Con un papel, pero Exacto. absolutamente nada sabía hacer. Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias, magistrado, por esta entrevista. De verdad la valoro muchísimo. Eh, Todas las preguntas, de la forma en la que me contestó, me atrapó con sus palabras y estaré yo muy feliz de claramente compartirle la calificación que nos saquemos Por en, favor, a ver si pasamos. en unas semanas. Sí, 6.5. No, pero nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien. Y, a ver, creo que tengo algo que decir. Ah, y bueno, pues claramente agradecer su tiempo y su experiencia. Y, Al contrario. y Al pues contrario, le amiga, agradezco muchas también mucho. gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y pues sigue con tus sueños o con tus metas y lo que te puedo decir repitiendo, cuando esto ya no lo disfrutes, cuando deje de ser algo que disfrutes y pase a ser algo que padeces, es el momento de a lo mejor replantearnos la estrategia y a lo mejor cambiar algunas cosas, pero mientras tengas esa motivación y seguro va a durar mucho tiempo, eh, pues con calma las cosas. Yo obtuve, digamos, el éxito, entre comillas, muy pronto y muy joven. Y entonces después había mucho tiempo para adelante y como que te quedas así estancado. Como ya, Entonces, como hay ya es mucho todo, sí. tiempo, tú estás muy joven, seguramente terminarás la carrera muy joven y vamos paso a paso y ve buscando realmente qué es lo que te llena como persona y sigue eso, sigue sobre eso. Es el mejor consejo que creo que te puedo dar. Muchas gracias por sus palabras y las tomo en cuenta. Y pues ya sería todo por esta ocasión. Ya le deseo un hermoso día, que siga Igualmente. usted siendo muy feliz en su profesión como consultor. Y pues muchas gracias, ¿verdad? Bonita, Muchas bonita gracias a ti. tarde. Bonita Buenas tarde. tardes, Sigre. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego.